Bien, primero, antes que nada, hay que entender qué cosa es el área. Al menos de una región plana, ¿ok? Sí, porque obviamente tú me puedes decir, oye, profe, pero digamos, yo podría algo que no es plano, que es esférico, también calcular el área, sí. Entonces estamos hablando de regiones planas por el momento, ¿sí? En lo que es la geometría euclidiana, específicamente en regiones planas, nosotros tenemos un postulado o axioma de la unidad cuadrada, que en términos sencillos suponemos que todas las figuras planas, ¿sí? Que, bueno, todas las regiones en todo caso planas, todas las regiones planas en todo caso, se pueden expresar en función a la unidad cuadrada, es decir, a contar cuántos cuadraditos de uno por uno tiene internamente esto. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros hacemos, contamos, ¿no? Bueno, 3, bueno, en fin. Vamos contándole poco a poco cuántos cuadraditos tiene. Así como cuando eras niño y te ponías a contar las mayólicas de tu piso, o de repente de las mayólicas del baño, o de la cocina, ¿no? O en el colegio, si te acuerdas de la época en la que asistías al colegio, ¿no? Hay losetas, ¿verdad? En el piso, en la pared, y a veces uno se pone a contar, ¿no? Entonces, el postulado de la unidad cuadrada supone que todas las figuras planas están hechas de cuadraditos de 1 por 1 unidad. Ahora, eso depende, puede ser de 1 por 1 centímetro, o sea, te daría 1 centímetro cuadrado, de 1 metro por 1 metro, o sea, te daría 1 metro cuadrado, de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Eso de las unidades ya es a elección de mi necesidad. Ni modo, por ejemplo, si voy a hablar de un terreno, le voy a decir, oye, mi terreno tiene 2578, no sé, por 10 a la cuarta centímetros cuadrados, qué sé yo, algo así. No, cuando hablamos de terrenos, por ejemplo, tratamos de hablar en formas de hectáreas o expresamos en metros cuadrados y el terreno no es tan grande también, ¿no? Pero para vivienda. Si por ejemplo, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, digo, si por ejemplo tenemos que hablar ya, supongo que acá hay futuros ingenieros, entonces cuando ya van a ver mapas, se tiene que escoger la escala en kilómetros de repente, ¿no? Entonces eso depende mucho, las unidades pueden cambiar. Pero la cosa es que nosotros suponemos que todo se puede medir o se puede expresar en función de cuántos cuadrados tiene internamente, ¿ok? De hecho, por eso cuando nosotros elevamos a la potencia 2, al exponente 2, discúlpame, le decimos cuadrado, porque lo que estamos hallando es cuántos cuadrados hay en un cuadrado. Por eso le decimos cuando elevamos al exponente 2 elevado al cuadrado, ¿ok? Entonces, profesor, pero si yo quiero puedo redefinir eso y de pronto puedo decir que la mejor manera de expresar el área es en forma de hexágonos, en función de los hexágonos. Por supuesto, ¿no? De hecho, ya se demostró también que los hexágonos son los que rellenan mejor una superficie. Gracias. Entonces, sí puedes reformular esto. Pero este postulado, a ver, yo quiero que entiendan esto. En matemática hay algunas especies de verdades universales que a las que llamamos postulados o axiomas. Y en base a eso nosotros construimos, o eso es lo que se hacía antes, construimos el resto del conocimiento. ¿Bien? Eso es lo que se hacía antes. Ok, pero nosotros cuando contamos los cuadrados que tiene internamente una figura, en este ejemplo un rectángulo, por ejemplo, no estamos contando de uno en uno. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. No contamos así, porque sería muy tedioso, ¿verdad? Sería muy difícil. Hay otra forma de contar. Buscamos patrones, y eso es la ventaja de los seres humanos, ¿no? Que siempre buscamos patrones. En este caso, por ejemplo, tú puedes decirme que acá en la primera fila, ¿no? Hay 7 cuadrados. Tú puedes decirme que en la primera fila hay 7 cuadrados. Me puedes decir que en la segunda fila también hay 7 cuadrados. Me puedes decir que entonces 7 se repite varias veces. ¿Cuántas veces se repite ese 7, profesor? Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. En lugar de sumar 7 más 7 más 7, escribimos 5 veces 7, y eso es 35 unidades cuadradas. O sea, porque literalmente acabamos de contar que internamente hay 35 cuadrados. Lo que tú de repente has conocido como que el área del rectángulo, mentira, el área de la región rectangular, así se dice, es base por altura. ¿Pero por qué? Porque lo que estás haciendo es contar cuántos cuadrados internamente tiene ese rectángulo. Eso es lo que estás haciendo. Entonces cada fila tiene 7 cuadrados. Y como eso se repite 5 veces, en lugar de ser 7 más 7 más 7 más 7 más 7, 5 veces 7, que yo ya sé de memoria que es 35, ¿no? Multiplico. Bueno, pero no siempre vamos a tener eso.
no siempre nos va a dejar rectángulos o en todo caso triángulos. Profesor, ¿y cómo hallo de un triángulo? Pues un triángulo es la mitad de un cuadrado, de un rectángulo, discúlpame, ¿no? Es prácticamente partir a la mitad. Por eso es que la fórmula del área de la región triangular es igualita a la de la rectangular, pero dividido entre dos, porque le estás sacando la mitad, pues, ¿no? Porque si yo parto la mitad de un rectángulo, tengo un triángulo. Y así me podría pasar toda la tarde hablando de todas las figuras, de dónde sale su, entre comillas, fórmula. Bueno, sí es una fórmula, a fin de cuentas, de cómo calcular el área de la región triangular. Pero no te vayas a olvidar de esto, del postulado de la unidad cuadrada. Recuerda que tú estás contando cuántos cuadrados tiene internamente una figura. Eso es lo que estás contando, no te vayas a olvidar. Mi problema es que ahora vamos a hallar área de algo que es un poquito difícil de expresarlo en función de cuadrados. Mira, estamos hallando el área de una región circular, de un sector circular. Profesor, ¿qué sector circular? Es una porción de un círculo. Recuerda, todo esto se llama circunferencia, es el borde, por decirlo así, y todo lo de adentro se llama círculo. Por lo tanto, estamos hallando una porción de ese círculo. Queremos hallar cuánta área ocupa, cuánto de su superficie está ocupando. Profesor, ¿y cómo yo voy a saber eso? Hay muchas formas de saberlo, pero vamos a lo más elemental. Hay muchas formas de interpretarlo. Así como, por ejemplo, este rectángulo, yo cuento cuántos cuadrados tiene, yo también podría contar cuántos cuadrados hay internamente. Pero hay un pequeño detalle, profe, ¿cómo yo lo expreso esto en forma de cuadrados? Yo no puedo, o sea, ¿cómo dibujo acá? O sea, ¿cómo hago entrar un cuadrado acá? ¿Cómo hago entrar un cuadrado acá? Así más o menos sería, ¿no? Más o menos para que me entiendan. No son cuadrados, definitivamente. No son cuadrados, pero más o menos sería así. Entonces, esto se va a repetir varias veces, ¿ok? ¿Cuántos cuadraditos habría acá, profesor? Para eso tenemos nuestra, ¿cómo se llama? La idea de longitud de arco, ¿no? Para eso tenemos la idea de longitud de arco. A ver, les explico un poquito mejor para que me entiendan. Imagínate que este arco que está acá, ¿sí? Lo hago un poquito más grueso. Imagínate que este arco que está acá, a ver, otro color que sea opuesto al verde. Ya. Imagínate que este arco de acá lo hago un poquito grueso. ¿Está bien? Un poquito grueso lo hago este arco de acá. Entonces, si quiero rellenar toda esta figura, vuelvo a repetir este arco nuevamente acá. Uy, perdóname, cambiaré de pincel, ¿ya? Ya con esto. Listo, ahora sí. Hago a mi arco un poquito grueso. Ahora sí está más bonito. Y vuelvo a pasar por acá el arco nuevamente. Y vuelvo a pasar el arco por acá nuevamente. Y vuelvo a pasar el arco por acá nuevamente. Y así voy rellenando poco a poco, ¿no? Voy rellenando poco a poco el arco. Ok, voy rellenando, pasando el arco poco a poco. Entonces, tú podrías pensar de la siguiente manera. Si yo puedo calcular cuántos cuadrados tiene ese arco grueso que había al principio, cuántos cuadrados tiene el arco que había luego, cuántos cuadraditos, y luego sumo todo eso, ya tengo la región interna. Pero ¿puedo calcular cuántos cuadrados tiene eso? Más o menos, te explico. Todo el arco AB, todo este arco de acá, nosotros ya hemos aprendido a calcular cuánto mide. Nosotros ya hemos aprendido a calcular, es longitud. La longitud del arco se puede calcular multiplicando el ángulo central expresado en radianes por la medida del radio. Recuerda que el radio es cualquier segmento que parte del centro y se conecta con la circunferencia, ¿no? Vamos a llamarlo esto R, ¿ya? Entonces, si yo multiplico el ángulo en radianes por el radio, yo tengo la medida de esto en unidades lineales. Por ejemplo, el momento de multiplicar, imagínate que te salga 20 centímetros. Significa que yo puedo meter acá 20 cuadraditos. Ahora, esos 20 cuadraditos estarían chéveres si es que la siguiente fila también tendría 20 cuadrados. Pero no, porque te das cuenta que esto es más chiquito. Pero es como si hubiese disminuido uno. Ok, de ahí sigue disminuyendo. Disminuye, hasta que ya no tengas a dónde más disminuir. O sea que ya hay cero, ya no hay nada. Ok. Entonces, para poder calcular cuántos cuadrados hay en toda esa figura, es un promedio. Ok, es un promedio. Es como es igual que acá, ¿no? Es igual que le sacas la mitad, ¿no? Estás sacándole la mitad. Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente, fíjate.
ya sabemos que acá hay θ por r cuadrados. Ya sabemos que acá hay θ por r cuadrados. ¿Cuántas veces se va a repetir eso? R veces, ¿sí? Pero cada vez va a disminuir 1. Entonces, para más o menos saber cuánto había en total, le sacamos el promedio, es decir, dividimos entre 2. Y ya está. ¿Ok? Ahora, esto se puede expresar de otra forma. Recuerda que lo que estamos hallando es el área interna. Esto se puede expresar de otra forma, porque R por R es lo mismo que decir R al cuadrado. Entonces tenemos ya nuestra formulita para poder hallar el área de la región circular, ¿no? Del sector circular, perdón. La formulita para hallar el área del sector circular, recuerda que θ es ángulo central, es multiplicar el ángulo central por el radio, pero es por el cuadrado del radio, multiplicar el ángulo central por el cuadrado del radio, y a este producto dividirlo, ¿no? Dividirlo entre 2, dividirlo por 2, ¿verdad? No es arbitraria esta fórmula, no es que nació de un árbol, sino que lo que estamos haciendo es contar cuántos cuadrados tiene internamente esto. ¿Cuántos cuadrados? Y vuelvo a repetir, es como si con plumón nosotros pintáramos así, ¿no? Es como si con plumón pintáramos así. Como esto es una serie, entonces va disminuyendo poco a poco, ¿ya? Algunas cositas importantes que tenemos que tener en cuenta sobre esto. No es la única forma de expresar, esto se puede expresar de otra manera. Por ejemplo, en lugar de expresar esto como θ por r, lo puedo expresar como L de frente, ¿no? O sea, todo esto es, recuerda que todo esto es lo mismo que decir longitud de arco, ¿no? ¿Se acuerdan de LOR, la formulita de la clase pasada? Entonces, otra forma también de expresar sería multiplicando, en lugar de θ por r, longitud de arco por el radio y también dividiendo entre 2. Es como hallar el área de una región triangular, ¿no? Base por altura entre 2. Prácticamente es un triángulo esto, ¿no? Bueno, no es un triángulo como tal, sino es no un triángulo rectilíneo al menos, no, pero es un triángulo a fin de cuentas. No rectilíneo, pero es uno. Entonces, luego también otra forma, ¿no? Otra forma sería en función ya no de su ángulo central, ni tampoco en función, a ver, ¿de quién? En función solamente del arco. También podemos expresar en función del arco. Sí, y el arco y ángulo central. Sería L al cuadrado sobre el ángulo sobre 2 veces el ángulo central, ¿ya? ¿De dónde ha sacado esto, profesor? Fácil. Mira, si yo sé que θ por r es igual a L, ¿no? Entonces R es lo mismo que decir L entre θ. Entonces en lugar de poner acá R, estoy poniendo L entre θ. L por L es L cuadrado y 2θ queda abajo, ¿no? En fin, cualquiera de esas tres formas, ¿sí? Es eficaz. Profesor, para poder buenas tardes, ya acabo de entrar a la clase y vi que envió un formulario y no sé si se acabó su tiempo, profesor. No. Estoy empezando a hacerlo. No. Al finalizar la clase van a dar el formulario, ¿no? Entonces no puedo hacerlo. Sí, no, porque recién vamos a explicar el tema, pues es para el final de la clase, no te preocupes. Ya. Ya. Ya, gracias, profesor. Entonces, cualquiera de estas tres es una forma muy eficiente de hallar el ángulo, la región del sector circular. Sin embargo, cuando utilizo cuál de estas fórmulas utilizo en qué momento, depende mucho. Por ejemplo, si tú tienes disponible el ángulo central y el radio como dato, usas esto. Si tienes disponible la longitud de arco y el radio, usas esta. Si tienes disponible la longitud de arco y el ángulo, pues usas esta. Y ya. Así de sencillo. Sí, así de sencillo. Entonces, vuelvo a repetir. Esto no ha salido de un árbol. No ha salido que así es, o porque los libros son mágicos, o es totalmente arbitrario. No. Tiene su porqué. Lo que estás hallando es cuántos cuadraditos hay acá internamente. Eso es lo que estás hallando. Ya no te vayas a olvidar. De hecho, cualquier fórmula de área tradicional, lo que está haciendo es hallar cuántos cuadrados hay internamente. Solamente que tienes que ponerte muy creativo para saber cuántos cuadrados hay internamente, nada más. Estoy tratando de recordar cuándo yo aprendí a hacer esto. Bueno, en fin. Bien. Pasemos entonces a resolver algunos ejercicios. ¿Ya? Pasemos a resolver algunos ejercicios que están en la ficha. Luego, a mitad de la clase, voy a explicar algunas cositas que vienen en aritmética, ¿sí? Algunas cositas a mitad de clase. De repente ustedes ya las conocen, así que vamos a preguntarles.
antes de continuar, a ver... No, después les explico eso, o ahorita, a ver. Después yo supongo que les puedo explicar. Pero... A ver. Pero para ir adelantándoles, mira. Si te das cuenta, imagina que el ángulo central es constante. Si θ medios por r cuadrado. Si esto fuese constante, me quedaría así de, mira. El área sobre el radio al cuadrado es igual a una constante. Cuando la división es constante, cuando es directamente proporcional. No te vayas a olvidar entonces que si el ángulo central es constante, la longitud, el área del sector circular es directamente proporcional al cuadrado del radio. No te vayas a olvidar de eso, ¿ya? No te vayas a olvidar, finalmente, bueno, acá lo acabo de mostrar, que si el ángulo central es constante, entonces el área, ¿no? El área es directamente proporcional al cuadrado del radio, no al radio, al cuadrado del radio, ¿ya? No te vayas. Y también no te olvides que también se cumple, esto hemos visto en la clase pasada, que el radio es directamente proporcional a la longitud del arco. Esto hemos visto en la clase pasada, pero no te vayas a olvidar estas dos consecuencias, por favor. Si el ángulo es constante, suceden estas consecuencias, ¿ya? No te vayas a olvidar de esto, porque es muy útil trabajar con aritmética en estos temas en lugar de estar usando fórmula, porque si usas fórmula, se vuelve bien compleja la situación, ¿no? ¿Qué cosa dice? Allá. Quieren nueva lista, dicen los 23 participantes, ya. Ahorita los pongo. No te vayas a olvidar. Bueno, igual queda en video todo lo que estoy diciendo. No te vayas a olvidar, por favor. Porque es muy importante tener esos conceptos claros. Claro, podrías utilizar también la lista, las formulitas de frente, ¿no? Pues nadie tenía, ¿no? También, pero no sería un buen enfoque. De hecho, les voy a pasar un video en un momento, tal vez más confuso incluso de lo que yo explico muchas veces, el por qué las matemáticas en realidad son incompletas y no es una buena idea basarse en el trabajo digamos, de lo que anteriormente se hacía en matemáticas, sino ya es buena idea superar esos trabajos, ¿no? Empezar una nueva era en la matemática. Pero bueno, eso es como una curiosidad. En fin, si en un sector circular el ángulo central mide 18 grados sexagesimales y su radio mide 20 centímetros, ¿cuál es su área? Bueno, yo puedo calcularlo de frente con mi primera expresión, ¿no? El ángulo central, ¿sí? El ángulo central multiplicado por el radio al cuadrado, ¿ok? El ángulo central multiplicado por el radio al cuadrado. Profesor, aguante, pero acá dice 18. En ningún momento dice pi sobre 10. Ok, el detalle es que ya hablamos la clase anterior. El ángulo central tiene que estar en radianes porque ese sistema específicamente ha sido creado para tener la proporción de 1 a 1. Los otros sistemas no, son arbitrarios. El sexagesimal, bueno, supone que la circunferencia se puede partir en 360 partes iguales. En radial no, el radial es literalmente lo mismo que hay en el radio, lo mismo que hay en el arco, ¿no? Entonces, tengo que trabajar con radianes para que pueda multiplicar, si no, no puedo. Profesor, pero ¿cómo convierte usted en su mente tan rápido 18 grados sexagesimales a radianes? Obviamente es porque no lo convertí, obviamente es porque sé de memoria. ¿Está bien? Eso. Pero si quisiera convertirlo, por ahí, te cuento cómo podemos hacer con factor de conversión, ¿no? Recuerda que el factor de conversión es lo que yo quiero es en radianes y lo que tengo abajo en sexagesimales, ¿no? Yo debo saber en este punto de memoria que pi radianes es equivalente a decir 180 grados sexagesimales. Eso ya debemos saber de memoria. En otras palabras, si quieres convertir de sexagesimal a radian, multiplica por pi sobre 180, ¿no? Eso lo puedes hacer más rápido, ¿no? 18ava, acá te va a salir 10. Entonces, es 18 grados sexagesimales. Es lo mismo que decir pi décimos en radianes, ¿ya? Profe, ¿y usted por qué lo memorizó? Porque siempre vienen los ejercicios, por ejemplo, de geometría y trigonometría,
18 grados, 54 grados, 30, 60, 45 grados, 90 grados hexagesimales. ¿Qué más viene? A ver, 40 centesimales, 50 centesimales. Bueno, acá están los múltiplos de 10. Entonces, como siempre viene, ya pues de tanto estar resolviendo uno termina memorizándolos, ¿ya? Uno termina. Pero si no te los has memorizado, puedes convertirlo. Ok, ahora simplemente sería cuestión de operar. 20 centímetros al cuadrado sería lo mismo que decir 400 centímetros cuadrados, ¿no? 400 centímetros cuadrados, podemos sacar décima y finalmente me quedaría... No se... Perdón. Ya no se le divide sobre 2. Ah, verdad, tienes razón. Se me fue. Gracias. Me olvidé del sobre 2. Gracias. 20 tendría que salir. Gracias. Gracias, Andy. Y entonces acá falta poder multiplicar por un medio. Mire, cuando yo divido sobre 2 yo le pongo por un medio. Es lo mismo, ¿ya? Porque me quita espacio. Pero es lo mismo. Entonces un medio por el ángulo central, porque esto le va al cuadrado. Entonces sería un medio de 40. Y bueno, también le podemos sacar mitad, ¿no? Mitad sería 20, para no hacerla. Entonces tendríamos 20 pi centímetros cuadrados. Profesor, pero a ver, pi estaba adelante, ¿por qué le cambia de lugar? En primera está el hecho de que por una cuestión de orden, nosotros solemos poner primero los números y luego, o sea, números así como tal escritos, y luego las constantes, ¿ok? Y luego ponemos las constantes, ¿está bien? No ponemos primero, digamos, pi o el número de Euler, no, solemos poner por una cuestión de orden. ¿Se puede hacer eso? Sí, ¿por qué? Porque la multiplicación es conmutativa, yo puedo cambiar y puedo poner 20 adelante, no pasa nada, ¿ya? No pasa absolutamente nada, no hay ningún problema. Entonces finalmente tendrás 20 por pi centímetros al cuadrado. La medida de pi me pueden argumentar, profesor, pi vale 3,14, 15, 9, 26, 5, 10. Sí, pero como este ejercicio es pues una abstracción, no me está dando el contexto si es que yo tengo que usar 2 decimales, ese tipo de cosas. Claro, podría hacer mis inferencias, ¿no? Pero por el momento dejémoslo así nada más. Dependiendo mucho del contexto, decidiré si pi es 22 séptimos, si utilizo centésimas, aproximo milésimas, dependiendo de mi necesidad, ¿no? Por el momento simplemente es una abstracción, así que no es necesario. A ver, esto de dividir entre 2, mil disculpas, yo lo pongo como por un medio, ¿ya? Es lo mismo, multiplicar por un medio o dividir entre 2 es exactamente lo mismo, ¿está bien? Es exactamente lo mismo. Así que yo lo pongo por un medio, porque como acá queda fracción y poner acá entre 2 me quita un poquito de espacio, nada más por eso, ¿no? A ver, pasemos a la pregunta 2. En la pregunta 2 tenemos un detalle bien interesante. En la pregunta 2 no tenemos, ¿cómo se llama esto? El ángulo central. Ni tampoco tenemos por qué hallarlo, ahorita voy a explicar. En la pregunta 2 dice: si en un sector circular el arco mide 3, bueno, debe ser 3 centímetros yo supongo, y el radio mide 10. Tengo de dato arco y radio, ¿no? Tengo la longitud del arco y tengo el radio. Tengo que la longitud del arco es 3 centímetros y tengo el radio que es 10 centímetros. Yo tengo 3 formas diferentes de hallar el área del sector circular, utilizando ángulo central y radio, utilizando longitud de arco y radio y utilizando longitud de arco y ángulo central. De estas 3 formas, mira que las voy a volver a copiar acá. Las voy a volver a copiar acá. De estas 3 formas, la que más me conviene en este instante, por los datos que yo tengo disponible, es la segunda forma. Esta de acá. Esta me conviene. Uy. No cerró bien. Ahora sí. Esta de acá me conviene. ¿Pero por qué, profesor? Porque yo tengo longitud de arco y radio en los datos. Si yo utilizaría la primera forma, tendría que hallar el ángulo central. Y la verdad es que hallar, o sea, me haría más procesos. Si ya existe una expresión que me permite hallar directamente, pues utilizo esta, ¿no? Entonces el ángulo central
deberá ser igual a el producto de la longitud de arco por el radio, y no nos olvidemos dividido entre 2, ¿no? Multiplicado por 1/2, la misma cosa, mitad, mitad, 5 centímetros. Entonces multiplicamos 3 por 5, finalmente te dará 15. Y bueno, centímetro y centímetros, centímetros al cuadrado. Lo que te está diciendo es que este sector circular tiene 15 cuadrados en su interior, que puedo poner 15 cuadrados en su interior. Eso es lo que te está diciendo. ¿Okay? Profe, pero sería difícil poner los 15 cuadrados en su interior, porque ahí hay una especie de lugarcito que es un arco, ¿no? Es circular. Claro, no, en la vida real va a ser difícil, pero por ejemplo, si vas a... Ya, vamos a hacer esto. Si vas a comprar, digamos, losetas para poner en tu piso, y tu piso tiene forma de sector circular, si tú puedes calcular más o menos su área, ¿no? Del sector circular, tú ya sabes cuántas losetas más o menos debes comprar. Ahora, que estas losetas las vas a cortar de repente para que encaje bonito, ese es un tema aparte. Y eso ustedes de repente han visto en RM, ¿no? Cuando tienen que resolver un problema de áreas, trasladan las áreas o a veces hacen cortes. A ver, pregunta 3. Calcula el área del sector circular mostrado. Mira, otra vez las 3 fórmulas voy a traer. Otra vez, discúlpame. ¿Profe, es necesario siempre? No, simplemente lo estoy haciendo para que tú te des cuenta. Obviamente ya no estás trayendo cada rato eso. Yo tengo disponible ángulo central y longitud de arco, ¿no? Tengo disponible ángulo central, este es el ángulo central y esta es la longitud de arco. De las 3 fórmulas, la que me beneficia es esta, ¿no? Que tiene longitud de arco y ángulo central, la tercera. ¿Dónde me he cerrado yo? Acá no está bien cerrado. Ya. La que me beneficia es la tercera. Si tú te fijas en la tercera fórmula, tenemos longitud de arco y ángulo central. Entonces podemos usar esa. El área de la superficie de la región circular, del sector circular, discúlpame, sería L cuadrado. ¿Quién es L? 8, ¿no? 8 centímetros al cuadrado dividido entre 2 veces el ángulo en radianes, que ya tenemos que es 1. Simplemente operamos, ¿no? 8 al cuadrado es 64 centímetros al cuadrado sobre 2. La mitad de 64 es 32 centímetros cuadrados. Y ya hallamos la pregunta 3, que vale 32 centímetros cuadrados. Entonces no hay mucho que hacer ahí, te das cuenta. Bueno, la pregunta 4 está resuelta. Ok, la pregunta 4 está, de hecho incluso está mal planteada, pero no importa. Calculemos la 5, ¿sí? Calculemos la 5. A ver, para hacer la 5 puedo hacerlo de muchas formas, ¿sí? Hay muchas estrategias para poder resolver la pregunta 5, así que yo voy a resolver utilizando 2 estrategias diferentes, ¿sí? La primera estrategia que tú podrías utilizar es: calculo el área de todo de OBC, o sea, del grandecito, calculo el área de OBC y le quito esta área de acá. No, porque es como si todo estuviese estado pintado y yo de pronto decidí quitarle este pedacito chiquitito y solamente me sobra lo que está adelante. Yo puedo hacer eso como estrategia, ¿no? Eso es una estrategia muy común y tiene sentido. ¿Es la única forma? No es la única forma, ahorita voy a explicar. Entonces, podríamos afirmar que el área del sector circular, ¿de qué me están pidiendo? Perdón, el área, ¿no?, del sector circular, el trapecio circular ABDC es lo mismo que disminuir al área del sector OBC, o BOC tendría que poner, ¿no? Disminuirle, ¿sí?, este cachito que está acá, que sería el área del sector circular AOD. Entonces, si al grande le quito el pequeño, me sobra este trapecio. Esto se llama trapecio circular, ¿no? Porque parece un trapecio. Ok, bien, profesor. Pero a ver, antes de continuar, ya tu intuición te debe asegurar. Nosotros estamos trabajando con radianes, porque ya sabemos que la proporción con radianes es de 1 a 1. Y acá dice 60. Profesor, no debemos utilizar esos 60 grados hexagesimales, sino debemos usar su valor en radianes. Y 60 grados hexagesimales en radianes es pitército, ¿sí?
Profesor, pero lo ha multiplicado por pi sobre 180, ¿no? Sí, eso es lo que hice, multipliqué. Pero ¿por qué no lo escribe? Vuelvo a repetir, esto es un valor que ya debemos saber de memoria. Debemos tratar de memorizar que 60 grados hexagesimales de memoria es lo mismo que decir pi tercios radianos, que 30 grados hexagesimales es pi sextos, ¿no? Que pi cuartos es 45, que 90 es pi medios, eso tenemos que intentar memorizar. Ok, entonces simplemente a calcular. ¿Cómo? El área del sector circular más grande sería, mira, tengo radio y tengo ángulo central. Usaría la primera fórmula, discúlpame, usaría esta fórmula de acá, ¿ves? Ángulo central y radio, ángulo central y radio. Es decir, pi tercios multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Y esto dividido entre 2, ¿no? Y esto dividido entre 2, ¿ok? Pero yo en lugar de poner dividido entre 2 le pongo por un medio que es la misma cosa. Menos, y acá también lo mismo, el ángulo central, ¿no? Dividido en el ángulo central, discúlpame, multiplicado por el radio, que es raíz de 3 elevado al cuadrado. Y eso dividido entre 2, que es lo mismo que decir multiplicado por 1. ¿Ok? Esto se puede ir porque es positivo acá adentro, no hay problema, no hay nada que pensar. Tendríamos acá 49 pi sextos, ¿no? 49 pi sextos menos, y acá tendríamos 13 pi sextos. Si nosotros disminuimos a 49, le quitamos 13, tendríamos 36 pi sextos. Pero el detalle está que 36 pi sextos se puede reducir. 36 entre 6 es 6, ¿no? 36 entre 6 es 6, sexta. Finalmente acabaríamos con 6 pi, centímetros cuadrados, ¿no? Entonces la región sombreada de 6 pi centímetros cuadrados. Vuelvo a repetir, la estrategia sería disminuir al área más grande, el área que está en blanquito, que es esto de acá. Y finalmente te quedas con el área restante, ¿no? Y esa área restante es lo que nosotros queríamos y debíamos hallar, ¿ok? No se vayan a olvidar de ese pequeño detalle. Finalmente, hay otra forma también de resolver la pregunta 5. Por supuesto que sí, siempre va a haber más de una forma. Es utilizando la fórmula de trapecio circular. Profesor, pero no que las fórmulas son malas. Es fácil de demostrar esa fórmula. Si tú entendiste postulado de la unidad cuadrada, todas las fórmulas son sencillas de demostrar, son muy sencillas, ¿ya? Profesor, ¿puede repetir las 5? Ya, a ver. Yo te hago una consultita, a ver, Franklin, para ayudarte a entender. A nosotros nos pide este pedacito, ¿ya? Nos pide este pedacito. Yo te hago una pregunta, Franklin. Si nos pide este pedacito de acá, ¿cómo podemos hallarlo? ¿Cómo crees que se puede hallar este pedacito? Si no fuese un sector circular, si fuese un triángulo nada más y te piden hallar esto de acá, ¿qué harías para hallar? O sea, ¿cuál sería tu estrategia? Voy a dibujar bonito. Si fuese un triangulito, porque esto estoy seguro que de repente han visto en otros cursos. Si fuese un triangulito como este y a ti te piden hallar esta parte de acá, espérate un rato. ¿Cuál sería tu estrategia, Franklin? ¿Cómo podrías hallarlo? ¿Qué harías para hallar este pedacito de acá? O si no, a ver, cualquier otra. Como ecuación, algo así, hallando lo que me pide la X. O sea, ¿cuánto vale? A ver, te cuento. La estrategia para poder hallar esto es sencillo. Es como si yo hubiese tenido un triángulo completo y mira, le hubiésemos borrado la parte de arriba. ¿Qué operación implica borrar, Franklin? ¿Qué operación es borrar? O sea, si yo quito algo. A ver, te doy opciones. Adición, sustracción, multiplicación o división. ¿Qué operación es quitar? ¿Qué operación es quitar? Borrar algo. Bueno, por si acaso tu audio está desactivado. Creo que sí estás hablando, pero tu audio está desactivado. Ahí está, ¿Qué dijo el O sea, creo que ya alguien te estaba ayudando. Si yo tengo... Así tenía
y yo le quito, ¿qué operación es quitar? ¿Qué operación es quitar? ¿Adición, sustracción o multiplicación? ¿Qué operación es quitar? Profesor, no lo escucho. Uy. A ver, otra vez repito. Si yo tenía, por ejemplo, todo este triángulo y le quito la parte de arriba, ¿qué operación es quitar? ¿Adición o sustracción? Escuché sion nomás. Bueno, profesores, mi internet está un poco lento. Bueno, vamos a suponer que has dicho sustracción, Franklin. Sí, Gmail es sustracción. Internamente Gmail ha dicho sustracción. Sí, es sustracción. Entonces, mi estrategia consiste en disminuir al área completa, disminuirle ese pedacito que está en blanco, ¿no? Que no está pintado. Lo mismo que acaban de ver ahí es lo mismo que acabo de hacer acá. A todo el sector circular gigantesco o BOC le quito el sector circular pequeñito A o D. ¿Cómo calcular sector circular? El área del sector circular. Hay 3 fórmulas, ¿verdad? Las 3 te va a botar el mismo valor, pero en este caso, por los datos que yo tengo disponibles, que es radio y ángulo central, utilizo la primera fórmula, porque la primera fórmula utiliza ángulo central y radio. Entonces, esa fórmula estoy utilizando para poder calcular el sector circular tanto de BOC, todo, como el sector circular AOD, de acá. ¿Bien? Entonces, BOC es el más grande, pues no, BOC es el más grande y le vamos a quitar el sector circular chiquitito para que me sobre ese nada más. Ahora, la parte operativa, eso sí, explicarles un poquito difícil también, porque eso se supone que también llevan en otros cursos. Sin embargo, voy a tratar de explicar lo más lento posible. Mira, recuerda que dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Por eso yo estoy poniendo un medio por. No estoy dividiendo entre 2 como tal, sino multiplicando por un medio, porque es la misma cosa. Si yo te digo 4 entre 2 es lo mismo que hacer 4 por un medio. Es la misma cosa. Por eso estoy poniendo por un medio delante. Entonces la fórmula me dice, es un medio del ángulo central multiplicado por el cuadrado del radio. El ángulo central, sin embargo, tiene que estar en radianes, porque ese sistema se ha creado exclusivamente para trabajar justamente con este tipo de medidas, ¿no? Entonces, 60 grados sexagesimales yo ya memoricé que es lo mismo que decir pi tercios radianes. ¿Quieres demostrarlo? No hay problema. 60 por pi sobre 180. 0, 0 se va, sexta 1, sexta de 18, 3. Ah, pi tercios ahí. Sino que yo sugiero memorizarlo porque lo utilizamos constantemente. Entonces, simplemente reemplazo un medio multiplicado por el ángulo central, que es pi tercios, multiplicado por el radio al cuadrado, que en este caso del sector circular grande es 7 al cuadrado es 49, ¿no? Entonces, 49 por 1 es 49, pi, como es una constante irracional, lo coloco ahí como colocar x y z, y 2 por 3 es 6, ¿no? Multiplicación de fracciones. Lo mismo acá. Un medio del ángulo central por el radio al cuadrado. Raíz de 13 elevado al cuadrado es como si fuese raíz de 169. O sea que es 13 al final de cuentas, ¿no? Puedo eliminar la raíz del cuadrado en este contexto, porque no me vayan a hacer esto, ¿eh? O sea, si por ejemplo yo tengo x al cuadrado, ahí no se puede hacer. Si es que la base es positiva, sí, ¿no? Bueno, en fin. Uy, perdón, el micro estaba cayendo. Eso sí es cositas de álgebra, ¿no? Entonces me quedaría con 13 por 1, 13, pi, por pi lo vuelvo a colocar porque es una constante irracional, 2 por 13 es 6. Estas fracciones son homogéneas. Es como decir 49 de algo menos 13 de algo. Me va a quedar 36 de ese algo. 36 pi sextos. 36 entre 6 es 6, el pi no se eliminó, 6 pi centímetros cuadrados finalmente, ¿ya? Entonces son sus operaciones básicas, ¿verdad? Así es una forma de calcular el ejercicio 5, es una estrategia. Sin embargo, en la pregunta 5 también hay otras estrategias. Hay una formulita muy fácil de demostrar,
de hecho ya no la voy a demostrar porque es solamente entender postulado de la unidad cuadrada, en la que me dice que todo trapecio circular se puede calcular, así como todo área de trapecio circular lo pueden calcular, así como calculan el área de un trapecio común, ¿no? Sí, pueden calcularlo como si calcularan el área de un trapecio común. ¿Cómo? Fácil. Vamos a suponer que esto es la altura y esto le vamos a llamar A y esto le vamos a llamar B. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio común? Base mayor más base... Bueno, la semisuma de la base mayor con la base menor. Y esto multiplicado por la altura. ¿Por qué? Porque es un promedio, pues, ¿no? Es un promedio lo que estás hallando, más o menos. Ok. Entonces, puedo utilizar esta formulita para hallar lo que me están pidiendo. ¿Se puede? Sí, se puede. Se puede utilizar esta formulita para hallar lo que me están pidiendo. Profesor, pero yo no tengo esos datos que usted está diciendo. No tengo A, ni B, ni H, no los tengo. ¿De dónde los saco? Sí los tienes. Bueno, no directamente, ¿no? No directamente. Si yo quiero calcular la longitud de arco es multiplicar radio por ángulo central. Entonces acá yo tengo raíz de 13 por pi tercio. Profesor. Dime, Franklin. Franklin creo que tiene problemas en su línea. ¿El resto sí me logra escuchar? Sí, le estoy escuchando, profesor. Ya. Dime, Franklin, ¿qué pasó, Franklin? Te escucho. 5, entendí a medias. Ya, específicamente qué parte, ese es lo importante. Específicamente qué parte es lo que te cuesta. La S igual a S menos... Lo que estoy haciendo es esto, Franklin. Mira, estoy restando. Mi estrategia es esto, fíjate. Estoy restando todo el área grande, le estoy quitando el área chiquitita. Nada más. Eso es lo único que estoy haciendo. Esta parte me dices en específico, ¿no? Esto de acá. Sí. Ya, lo que he hecho es eso. Al área grande le estoy quitando el área pequeñita. No han resuelto ustedes en RM ejercicios parecidos a este, pero con triángulos, no con esto, obviamente. O sea, con triangulitos no han hecho. No, profe. Bueno. Pero de todas maneras creo que se entiende el concepto, ¿no? Yo tenía un área gigante, le quito un pedacito y me va a quedar esto de acá, ¿no? Me va a quedar lo que necesito. Eso es lo que estoy haciendo. Al área grande le estoy quitando el área pequeñita, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Al área grande. Profesor, 1 sobre 2 por radian... Ese es pi, sobre es pi. 3. Ajá. ¿Y eso cómo se saca del 60? Ya, vamos lento. ¿Te acuerdas que hay una expresión que me dice que para calcular el área de una región de un sector circular, me dice que es el ángulo por el radio al cuadrado sobre 2, ¿ok? Entonces, lo que yo estoy haciendo es multiplicar esto de acá, estoy multiplicando acá, la misma cosa. Simplemente que lo que yo estoy haciendo es el radio del sector B o C, todo esto vale 7 centímetros, ¿no? El ángulo no puede estar en sexagesimales, tiene que estar en radianes, y 60 grados en radianes es pi tercios. Si tú quieres demostrar por qué, porque eso ya es una memoria, utilizas factor de conversión. Lo que quiero es en radianes y lo que tengo es grados sexagesimales, ¿no? Entonces, pi radianes, yo debo saber que de memoria es 180 grados sexagesimales. Chau, sexta 1, sexta 3. Entonces, 60 grados sexagesimales es lo mismo que decir pi tercios, ¿no? 60 grados sexagesimales es lo mismo que decir pi tercios. Entonces estoy reemplazando acá, ¿no? Estoy multiplicando pi tercios por el radio al cuadrado, y dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por 1/2, sino que por mi comodidad de no estar poniendo acá ni usar sanguchito, porque recuerden en secundaria, si tú me usas sanguchito ya es muy amateur, demás, ya no debería. Eso está bien para niños de quinto de primaria, no es nadie bien preocupa un poquito, por eso lo estoy poniendo multiplicado por 1/2, para no estar haciendo más proceso, ¿no? Y lo mismo
volví a repetir Franklin, pero ya no en el sector circular grande, sino en el sector circular chiquito, donde lo único que cambia en el sector circular chiquito, si te das cuenta, es el radio, que ahora ya no es 7, ahora es raíz de 13, nada más. Eso es lo único que ha cambiado. ¿Está bien? El resto ya es parte operativa, ¿no? Eso ya corresponde a sus otros cursitos, ¿no? Que les enseñan cómo operar. ¿Qué otra duda, Franklin? A ver, ¿qué otra duda tenemos? Uy, murió Franklin. Franklin, tu audio está apagado otra vez. No, bueno. Seguro ahorita revive Franklin, no hay problema. Ya, les estaba diciendo que en la pregunta 5 yo puedo calcular, ¿no? Por ejemplo, puedo calcular longitud de arco, o sea, esto que dice A, raíz de 13 por pi tercios, y este arco sería 7 por pi tercios, ¿no? Sí, porque recuerdan que la longitud de arco se calcula multiplicando, ¿no? El ángulo central por el radio. Entonces, el ángulo central es pi tercios por el radio raíz de 3. Ah, ya. Pi tercios por el radio que es 7. Ah, ya. Profe, ¿cómo calculo este pedacito? Fácil. Si todo esto mide 7 y esto de acá mide raíz de 13 porque es radio, ¿no? Y esto mide raíz de 13 porque... y esto mide raíz de 13 porque es radio. Si a 7 le quito raíz de 13 me va a quedar este pedacito, ¿no? 7 menos raíz de 13. Ok, y reemplazamos nada más en la fórmula, ¿no? Reemplazamos los datos en la fórmula, disculpe. Ya. ¿Cómo? En lugar de A tenemos raíz de 13, ¿verdad? Pi tercios. Más 7 pi tercios. Puedes factorizar pi tercios si deseas. En lugar de escribir entre 2 acá gigantesco, yo pongo por un medio, es la misma cosa. Que dividir entre 2 es la misma cosa. Por la altura, que es 7 menos raíz de 13. Ok. Si yo factorizo pi tercios y lo pongo adelante, o al final si quieren, me va a quedar acá 7 más raíz de 13. Por 7 menos raíz de 13. Por un medio, y el pi tercio lo estoy poniendo al final, ¿no? Nada más estoy reorganizando. Esto es diferencia de cuadrados. Es decir, es lo mismo que 7 al cuadrado menos raíz de 13 al cuadrado multiplicado por pi sextos, ¿no? Porque atrás queda pi sextos, es algebrita. Y simplemente operamos eso, ¿no? 49 menos 13 y dividido entre 6. 49 menos 13 es 36. Entonces tengo 36 pi sextos. 36 entre 6 es 6 pi. Bueno, ya. También puedes trabajarlo así. Claro, esto es un poquito más engorroso en todo caso, pero por si acaso les comento que existe una fórmula. Profe, prefiero la otra. No tanto que prefieras la otra forma. Depende de los datos que tengas disponibles. Y aparte, porque acá te están poniendo una radical, ¿no? Es un pequeñísimo detalle muy importante. Pero en general, podrías incluso crear un algoritmo, ¿no? Ya que te has dado cuenta que es diferencia de cuadrados, podrías utilizar diferencia de cuadrados multiplicado por la mitad del ángulo central. Eso es otra forma también. Para calcular esto, puedes calcularlo de frente con la diferencia de cuadrados de los radios multiplicado por la mitad del ángulo central. O sea, muchas veces algunos hacen así en su cabeza y les sale de frente. O si no, pues bueno, ya hacen su proceso uno por uno, ¿no? Ya no queda de otra. A ver, vamos a la pregunta 6. Ok, veamos la pregunta 6. La pregunta 6 lo puedo hacer con aritmética, rápido. Bueno, a ver. ¿Qué podemos hacer acá? Ya. Esto de acá que te dije al principio es si el ángulo central es constante. Acá el ángulo central no es constante. Pero sí puedo crear una propiedad con todo y ángulo central. A ver, acá lo vamos a crear rápido. Se supone que esto es igual así, ¿no? Por radio sobre y sobre 2, es una constante. Estos dos que están multiplicando pasan dividiendo. Y tendrían un medio es una constante. Entonces yo puedo decir que S, o sea el área, radio al cuadrado. El área es directamente proporcional tanto al ángulo central como al radio al cuadrado.
es directamente proporcional tanto al ángulo central. Es decir, puedo afirmar que el área entre el producto del ángulo central por el radio al cuadrado es constante. Entonces, es directamente proporcional. O más fácil, podríamos hacer así. Incluso S es directamente proporcional al producto del ángulo central por el radio. Podremos hacer eso. Profesor, ¿y eso de qué me sirve? Como si utilizo lo que aprendí, bueno, no en aritmética, pero si en aritmética han aprendido bien razones y proporciones, saben perfectamente que si a mí me están pidiendo una razón, no necesito trabajar con sus valores verdaderos. Necesito trabajar con sus proporciones, nada más. Entonces directamente puedo calcular eso. K, entonces, de S1, a ver, suplemento, ¿no? Lo que le falta 30 para 180 sería 150. Entonces, en lugar de calcular S1, calculamos ángulo por radio. 150 grados. Profe, pero no tiene que estar en radianes, está en proporción. No importa si yo lo pongo en radio. En cualquier sistema, la proporción se mantiene. 150 por el radio. Profesor, acá no hay radio. Ponle un número. Profesor, mi profesor me dijo que se le pone K, ¿no? ¿Por qué? Porque como es una razón, las constantes se van a ir. En otros contextos sí es necesario. Entonces acá le puedo poner 1. Entonces multiplicado por 1. Listo. Profesor, y en el caso de S2, 30 grados multiplicado por 2. ¿Pero por qué? Símbolos iguales significan medidas iguales. Si de acá hasta acá yo estoy suponiendo que vale 1, este pedacito también tiene que valer 1. A ver, vuelvo a repetir, no es que realmente valga 1, pero me da igual si valga 1, o vale 2, o vale 20, o K, o X, o Y, o Z, porque al final, como vamos a hallar una razón, se va a eliminar esa constante. Entonces yo le puedo poner 1. Si yo le pongo 2 igual, no pasa nada, 2 entre 4 sigue siendo medio. Entonces simplemente despejamos esto y nos sale recontra rápido. 0 y 0 se va, 15 entre 3 es 3. Bueno, 15 entre 3 es 5, discúlpenme que estoy hablando. Y ya. Abajo queda menos, ¿no? 15, bueno, ustedes lo hacen de otra forma, creo. Tercia le ponen, ¿no? Tercia 1, tercia 5. 5 por 1 es 5, 1 por 2, 2, ya está. 5 medios, entonces la respuesta sería 5 medios. Y ya. No necesito utilizar ninguna de las fórmulas, solamente necesito utilizar proporcionalidad. No se olviden de eso. Es más fácil utilizando Profesor, ¿puede explicar la primera parte, por favor? ¿Esto de acá? Sí, profesor. Ya. El término constante significa, ¿sí?, que siempre me va a salir lo mismo. Tú tienes tu formulita, si yo no sabes, mira. El área es igual al θ por r sobre 2. Que es lo mismo que decir como multiplicar por un medio. ¿Estamos? Esto de acá lo puedo pasar dividiendo. Entonces te queda así. No importa de qué sector circular yo decida hallar el área y utilice su sector, su ángulo central o su radio. Siempre, si yo divido su área entre... perdón, radio al cuadrado acá. Si yo divido... perdón, me equivoqué, ¿verdad? Radio al cuadrado era, gracias. Si no era por Sandy, me equivocaba. Acá es cuarto, 5 cuartos era. Gracias. Ya, ahorita lo corrijo. Entonces no importa de qué sector circular yo agarre su área y el ángulo central y el radio al cuadrado. No importa. Siempre si yo hago la división de estos datos, así como estás viendo, siempre me va a salir un medio. Pero no me interesa tanto que siempre me va a salir un medio, sino que como siempre me sale lo mismo, a eso se le llama constante. Está bien, a eso se le llama constante. No importa de qué sector circular yo agarre, siempre si yo divido el área entre el ángulo por el radio al cuadrado, siempre me tiene que dar el mismo valor. A eso ustedes le llaman directamente proporcional, ¿no? Ese tema se ve en aritmética, en proporcionalidad. No hay formulitas para proporcionalidad, lo que hay es un concepto muy abstracto y necesario de entender, ¿no? Entonces, si yo ya tengo eso en mi cabeza, yo ya puedo inferir. El área debe ser directamente proporcional al ángulo por el radio al cuadrado. ¿Está bien? En otras palabras, que yo puedo utilizar en lugar de la medida real del área, puedo utilizar θ por radio al cuadrado, ¿no? Como parte de su proporcionalidad, ¿sí?
Es decir, supongamos que en lugar de utilizar el área, θ por r al cuadrado me sale 8. Entonces S sería lo mismo que decir 8K. Si por ejemplo θ por r al cuadrado me sale 20, yo puedo decir que S es 20K. No puedo hacer eso, eso es de ustedes en aritmética. El pequeño detalle que yo tengo es que yo no necesito esa K extra acá. No lo necesito. ¿Por qué? Ya, supongamos que S1, vamos a hacer una suposición, no es que salga así. Salga 10K y S2 salga 20K. K arriba y K abajo se van a ir. Entonces no me interesa la constante de proporcionalidad. No me interesa porque al final del día se va a ir. Lo que me interesa simplemente en todo caso son los valores del ángulo central y la proporción del radio. Nada más. Eso es lo único que necesito. Entonces en lugar de utilizar los verdaderos valores de S, porque yo no puedo obtener los verdaderos valores de S tal como está acá, solamente utilizo sus proporciones. De esa manera puedo encontrar el valor que estoy buscando. ¿Ok? Y entonces S1, que es toda esta parte, como ángulo central tiene 150. Profe, siempre la fórmula es en radianes. Sí. Pero te has dado cuenta que para pasar a radianes utilizo un factor de conversión. Es como si fuese una constante de proporcionalidad. Esto también se va a ir. Así que si vamos a hallar razón, mejor utilizo directo. 150 grados multiplicado por la medida de su radio. Su radio tampoco tenemos el valor real, pero como no me interesa el valor real, sino solamente la proporción, ponle 1, no hay problema. De S2 su ángulo central es 30. Y si acá me dice que este pedacito vale proporcional a 1, este otro pedacito también vale proporcional a 1. Finalmente, simplemente reemplazo, ¿no? 150 por 1 al cuadrado, y en el caso de S2, 30 por 2, porque todo esto me dirá 2, ¿no? Todo esto me dirá 2, 1 más 1 es 2, 2 al cuadrado, ¿no? Reduzco toda esta fracción y tendré 5 cuartos, ¿está bien? Y tendré 5 cuartos, ¿ya? Tendremos 5 cuartos. ¿Está bien? Entonces, para eso sirve la parte de aritmética también, no se vayan a olvidar. En el caso de la pregunta 7, rapidito, disculpen que les quite un poco de su recreo, pero con todo para que puedan. A las 7 y de ahí voy a saltar a la pregunta, hay una pregunta que es con proporciones, ahí voy a saltar, ¿ya? La pregunta 7 también me pide calcule el área sombreada, ¿no? Es como si a todo el sector circular le hubiera quitado el triángulo que está acá adentro, ¿ve? A todo el sector circular le he quitado el triángulo. Entonces yo puedo decir que el área que estoy buscando, llamémosle S para abreviar, S es igual a disminuir el área del sector circular A o B menos el área del triángulo, de la región triangular A o B también, ¿no? Pero de la región triangular, ¿no? A o B. Del triángulo A o B. Ok, este triángulo es bien chido. ¿Por qué? Porque este triángulo es un triángulo regular, que ustedes le llaman equilátero. Sí, así le dicen en español, equiláteros. Ok, el triángulo regular equilátero. ¿Cómo se da cuenta? Uno puede inferir que si yo veo un triángulo que es así, 60 grados, y tiene dos medidas iguales, automáticamente esto implica que este triángulo es equilátero. ¿Está bien? Es equilátero. Y profesor, ¿cómo es un triángulo equilátero? Todos sus lados son iguales. Ah, bueno. Pero eso es lo de menos, no me interesa eso. No me vayas a completar datos como loco acá. Ah, profesor, entonces 60 y que el otro no. Porque para poder calcular el área de un triángulo equilátero, me voy a adelantar suponiendo que no han visto la fórmula, y demostrarlo ahorita también ya no, porque me falta tiempo. El área del triángulo equilátero, sí, un poquito, discúlpame. El área del triángulo equilátero es elevar la medida de uno de los lados, como todos son iguales, al cuadrado, multiplicar por raíz de 3 y posteriormente dividir esto entre 4, ¿ya? Así se puede hallar el área del triángulo equilátero. Hay que saber eso también de memoria, eso corresponde a geometría. Entonces, empecemos a calcular. El área del sector circular podemos calcularlo basados en el radio y el ángulo central. Recuerda que el ángulo central es pi tercios.
60 es pi tercios. Multiplicamos 1 medio por pi tercios por el radio al cuadrado. De frente voy a poner 36 porque 6 al cuadrado es 36. Menos, podemos utilizar esto de acá, lado al cuadrado, 36 por raíz de 3 sobre 4. Ahora resolvemos esto. 36 entre 6 es 6 y 36 entre 4 es 9. Tendríamos 6pi menos 9 raíz de 3, ¿ok? Todo esto, bueno, son centímetros al cuadrado, ¿verdad? No tienes que elevar al cuadrado nada. Déjenlo ahí para que no se confunda. En algunos ejercicios van a encontrar las claves que han factorizado. 6 y 9 tienen en común el 3. Puedes ponerle acá entonces 3, 2pi menos 3 raíz de 3, la misma cosa. No hay problema. Entonces, si se percatan, para estos temas se necesita harta geometría, bastante geometría se necesita, ¿ya? Bastante geometría. Voy a saltear a la pregunta 12 de frente. Discúlpenme, voy a saltear a la pregunta 12 de frente. Porque la pregunta 12 bien les va a venir probablemente. Perdón que esté apresurando. Igual queda el video, pueden verlo varias veces si es necesario, no hay problema. A ver, te recordaré que si tú sumas los n números impares te da un cuadrado perfecto. Mira, haz la prueba. 1 más 3 te sale 4, que es 2 al cuadrado. 1 más 3 más 5 te sale 9, que es 3 al cuadrado. 1 más 3 más 5 más 7 te va a salir 16, que es 4 al cuadrado. 1 más 3 más 5 más 7 más 9 te sale 25, que es 5 al cuadrado. Entonces, cuando nosotros sumamos números impares consecutivos, nos va a dar cuadrados perfectos. Eso es una buena noticia, porque sucede que si nosotros tenemos un sector circular que está partido en varios segmentos de la misma medida, se está formando una sucesión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Profesor, pero las áreas se supone que son proporcionales a los cuadrados. Es decir, esta área es proporcional a 1 al cuadrado, esto es 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Sí, las áreas completas sí. Pero los pedacitos entonces tendrían que ser proporcionales a números impares, porque esa es la forma que me sale un cuadrado perfecto, ¿no? Entonces acá sería proporcional a 1, ponle 1k si quieres. Esto sería proporcional a 3k. Esto sería proporcional a 5k y así sucesivamente. El siguiente sería proporcional a 7k, el otro a 9k, el otro proporcional a 11k y así. Entonces, si yo veo que es proporcional las áreas a 1, 3, 9, cada partecita pequeña, perdón, 1, 3, 5, discúlpenme, 1, 3, 5, o sea, números impares y así sucesivamente, significa que está partido en segmentos iguales toda esta parte. Una vez entendido eso, nosotros podemos inferir que en este dibujo estos segmentos son iguales. ¿Está bien? Ponle valores si quieres. Ponle acá K y acá ponle 2K. Profesor, yo recuerdo que usted en algún momento dijo que si tenemos que el ángulo central, si el ángulo central es constante, entonces infiero que la longitud de arco es directamente proporcional, ¿no? La longitud de arco es directamente proporcional al radio. O en otras palabras, longitud 1 entre radio 1 debe ser igual a longitud 2 entre radio 2. La longitud 1 me dice que vale 6, ok. El radio 1 vale K, o 1K si quieres. La longitud 2 vale X, que es lo que quiero hallar. Y el radio 2 vale todo esto, que es 2, pues no, porque si esto vale K y esto vale K, todo esto vale 2K. Profesor, pero ¿por qué ponerle 2K y K si al final las K se van a ir? ¿No sería mejor ponerle la proporción que es de 1 a 2 de frente? Sí, y por eso no es necesario utilizar constantes cuando se trabaja con proporciones, en lo absoluto. Entonces podemos poner acá de 1 a 2, calculamos X, que sería el doble de 6, que es 12 centímetros, ¿no? Entonces yo les podría sugerir que cuando vean que esto avanza 1S, 3S, 5S, 7S, así en impares, algo similar sucede con esto. Pero ¿cómo? Sucede que avanza multiplicándose por 2, por 3, por 4. O sea, si comencé con 6, avanza de 6 en 6, ¿ya? Si comencé con 7, avanza de 7 en 7. Si comenzó con 8, avanza de 8 en 8.
Si comenzó con 9, avanza en 9, 9 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, todo eso es aritmética en el fondo, acá no hay nada de trigonometría, todo esto es aritmética, ¿ya? Uy, perdón, ahora sí me pasé la hora. En fin, los dejo, ya pueden dar su práctica, los dejo. Disculpen por haberme pasado de la hora. Chau, chau. Ay, perdón, antes, ¿a quién le tengo que dejar